Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el reconocido periodista Enrique Zimmerman. Ha sido corresponsal y sigue siendo corresponsal para varios medios, escritor, en fin, tiene toda una hoja de vida impresionante. Y por eso queríamos conversar con él para que él nos haga la radiografía de lo que ha estado pasando en esta guerra de 12 días, que así la han llamado, ¿no? Entre Israel e Irán, pero también las evaluaciones de lo que es la destrucción de estas tres áreas donde estaban desarrollándose armas nucleares por parte de Irán. Y hace pocos minutos que escuchábamos también al líder iraní, que estaba como callado, pero que ya se ha conocido su reacción. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Gracias ¿Qué por tal, atendernos. Jolie? Buenos días, un gusto estar con vosotros. Igual para nosotros. O sea, ¿cuál es la radiografía que nos puedes hacer esta mañana de todo esto? Bueno, en Israel pasaron 48 horas desde el inicio del alto el fuego y debo decir que es a veces sorprendente, aunque llevo aquí décadas, ver el grado de resiliencia que se vive en la calle como si no hubiese pasado nada. O sea, la gente vuelve a la vida, está todo lleno, las playas llenas, el aeropuerto lleno de gente llegando y yendo. Es realmente especial en el sentido de que se pasaron 12 días de guerra, una guerra sin precedentes entre Israel e Irán, que es un país que está a 2.000 kilómetros de Israel y que Israel logró controlar todo el espacio aéreo iraní durante 12 días consecutivos con decenas, quizás cientos de cazas, de aviones y de drones. Y a pesar de todo esto, se trata de un país que es 80 veces superior a Israel, más grande que Israel, y sin embargo, eso ocurrió y no logró de alguna manera evitar estos ataques a los que Estados Unidos se sumó en cierto momento para dejar también su mensaje atacando las tres centrales nucleares. Yo creo que este alto el fuego es estable y va a continuar durante bastante tiempo porque todas las partes lo desean. Israel cumplió su objetivo, que era de alguna manera retrasar seriamente el proyecto nuclear iraní, por un lado, y por el otro, destruir una parte importante de su proyecto de misiles balísticos, que es una amenaza no solamente para Israel, sino para Occidente, incluido países europeos, que estos misiles balísticos pueden llegar a alcanzar sus capitales, o en el futuro incluso Estados Unidos, porque Irán estaba desarrollando el Shihab 6, que puede llegar a las costas norteamericanas también, 12.000 kilómetros, podrá en el futuro. O sea que Israel de alguna forma logró estas dos amenazas, concentrarse en ellas y obtener sus objetivos iniciales, pero aquí llega un tercer objetivo que de hecho no era un objetivo declarado, que es qué va a pasar con el régimen iraní, que ha sido extraordinariamente debilitado. Hay que entender que el líder supremo, Ali Khamenei, que es un señor de 86 años, enfermo, no ha salido del búnker en la última semana. Nadie le ha visto, de hecho grabó su mensaje dentro del búnker. Él está muy, muy asustado. La gente que él tenía a su alrededor, los oficiales de las guardias revolucionarias, gente de los servicios de inteligencia, de las milicias que reprimen a la población desde el año 79, desde el principio de la revolución islámica en Irán. Toda esa gente fue muerta por Israel y sus sustitutos también, en muchos casos. O sea que él está con los sustitutos de los sustitutos. Y de hecho, esto fue un golpe muy fuerte para Irán, aunque él ahora intenta, como ocurre normalmente en gobiernos autocráticos, venderlo como si fuese una gran victoria de Irán. Yo creo que hay que ver qué es lo que va a ocurrir en la opinión pública iraní, que yo creo que allí dentro hay, y yo mantengo contacto con ellos, sigo sus redes sociales, me encuentro con gente de la oposición iraní, tengo la impresión de que después de esta guerra hay aún más oposición al régimen de Ali Khamenei. Ahora, por otro lado, además del programa nuclear, están los famosos proxies de Irán, ¿no? Que eran los que estaban librando esas guerras y que también todo lo que sucedió previo a la destrucción de estos tres puntos nucleares fue crucial de pronto para la ofensiva que finalmente se llevó a cabo. Es decir, lo que sucedió y está sucediendo con Hamas, lo que le ocurrió a Hezbollah y también los bombardeos previos que hizo Irán. Y los únicos son los hutíes que de pronto están por allí que continúan haciendo estragos, ¿verdad?
Pero ¿qué sigue ahora para estas organizaciones terroristas que eran básicamente financiadas por Irán, ¿no? Bueno, yo creo que el gran éxito de esta guerra desde el punto de vista israelí es ese. O sea, yo creo que no hay precedentes en la historia de la humanidad de una nación, además pequeña, 10 millones de habitantes, que combate en 7 frentes. O sea, lo que ocurrió con el masacre de Hamas en octubre del 2023, el famoso 7 de octubre, en el que mataron 1.200 personas, violaron, quemaron y secuestraron 251 hacia Gaza, todo esto fue el principio de una serie de movimientos tectónicos. Ahora, la guerra esta que acabamos de vivir es uno de esos resultados, pero en el camino Israel logró lo que era impensable hasta para su primer ministro. Yo creo que ni Netanyahu, y lo digo después de muchas conversaciones con él, se imaginó que Hezbollah, que era la organización no estatal más poderosa del mundo, con 200.000 misiles, se iba a derrumbar un poco como Irán se derrumbó en los últimos días, incluso más, yo diría, y perdió un 90 y pico por ciento de su arsenal. De hecho, yo sé que hay 400 oficiales de Hezbollah que han huido del Líbano porque el gobierno libanés, que se siente ahora reforzado ante la debilidad del eje chiita, les está intentando desarmar y ellos están huyendo, algunos de ellos hacia América Latina. Hay 400 oficiales de Hezbollah que han ido a Brasil, a Venezuela y a otros países con sus familias para intentar salvar lo que pueden. O sea, Israel debilitó seriamente a Hamas, que ya no es en este momento una organización militar como la que era antes de octubre del 2023. En este momento son células dispersas que atacan soldados israelíes, pero como grupos terroristas más que como un ejército organizado. Y obviamente está Hezbollah que perdió gran parte de su poderío, pero también cayó la Siria de Assad y yo diría que en este momento hay, y esto es algo que aún no es muy publicado, hay un diálogo regular entre Israel y el nuevo presidente sirio que está en el poder, Ahmed Jolani, Ahmed al-Shara, que es un hombre que hace poco tiempo tenía su cabeza a precio en Estados Unidos como terrorista y que en este momento es el presidente y se quiere unir a los acuerdos de Abraham con Israel. Y dicen esto abiertamente, que esto puede llegar a ocurrir próximamente. O sea, estamos viendo que estos golpes que Israel da a los proxies de Irán y el golpe directo a la cabeza de la serpiente que es Irán, están cambiando, provocando una especie de efecto dominó de una serie de cambios geopolíticos y estratégicos en la región que yo creo que estamos solo en su principio y aún vamos a ver cambios importantes. Tengo entendido que el presidente Trump pretende llevar a cabo dentro de unos meses en Arabia Saudita una conferencia de paz en la que, según él va también a invitar a Irán, que eso es realmente sin precedentes si llega a ocurrir, porque puede llevar a completar parte de estos cambios de los que estamos hablando. ¿Cómo ves tú entonces esa reorganización en esa conflictiva región del mundo, teniendo en cuenta lo que acabas de expresar? Yo creo que los llamados spoilers, los grupos que son grupos radicales, islamistas, seguirán existiendo de una manera o de otra, con un nombre o con otro, aunque jamás tenga que abandonar Gaza dentro de unos meses como parte de un acuerdo, como ya ocurrió a la OLP en el pasado en Beirut en el año 82, y tengan que irse sus líderes a otro lugar, la idea de Hamas no desaparecerá, estará, pero obviamente les tardará ahora bastante tiempo reorganizarse y volver a tener la fuerza que tenían en el pasado, si es que llegan a ello en algún momento. Lo mismo hará Irán, les tardará años ahora en poder rearmarse y de alguna forma volver a tener una industria de armas como piensa que Irán ha estado dando armas a Rusia en Ucrania, contra Ucrania y drones sobre todo últimamente, en los últimos años. No creo que ahora lo pueda hacer en este momento, van a estar bastante debilitados, no van a desaparecer y por lo tanto lo que hay que entender es que, en mi opinión, hay que, por un lado, seguir
de alguna forma controlando a estos grupos e impidiendo que ellos puedan ser los que tienen la última palabra, pero al mismo tiempo avanzar en los acuerdos de Abraham que Israel firmó en el año 2020, en la anterior administración Trump, con Emiratos, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, acuerdos históricos de gran importancia a los que, en mi opinión, habrá otros países árabes y musulmanes que en los próximos años se pueden unir y sobre todo la joya de la corona es el motivo del 7 de octubre que la gente no desconoce. El gran motivo fue que Israel y Arabia Saudita estaban a punto de firmar un acuerdo de normalización. Yo mismo estuve en una delegación un mes antes de la masacre del 7 de octubre en Arabia Saudita, en la que nos pusieron una etiqueta enorme que decía Israel, una delegación de 12 personas encabezada por una mujer, en la que ellos querían mostrar su intención de normalizar las relaciones con Israel. Y Arabia Saudita no es un país más, es el país de Meca y Medina, los lugares sagrados para el Islam, y lo que hace Arabia Saudita habrá otros que lo seguirán e imitarán. Por lo tanto, tiene una importancia estratégica para el futuro brutal. Los iraníes lo entendieron, para ellos eso era un golpe tremendo y por eso ellos usaron su proxy Hamas para atacar a Israel el 7 de octubre y el resto es historia. O sea, ya todo lo que ocurrió desde ese momento lo sabemos. O sea, resumiendo, yo creo que hay oportunidades que no tienen precedentes en esta región de poder avanzar en algunos aspectos, acuerdos de Abraham, Arabia Saudita y otros, incluso alianzas militares frente a enemigos comunes, pero por el otro lado continuarán habiendo grupos como estos que van a intentar de alguna manera aguar la fiesta, van a intentar hacer atentados. Hay en este momento estado de alerta en embajadas israelíes en todo el mundo, en comunidades judías. Hay temor de que ellos puedan intentar ir por ese lado, ahora que militarmente no lograron más allá que provocar destrucción. Mira, Jolie, hay un dato que te enseña todo. El gobierno israelí, cuando ataca a Irán, prevé días antes, 2, 3 días antes, que en el primer contraataque iraní contra Israel de misiles va a haber entre 800 y 4.000 muertos en el primer ataque y que habría más después. En realidad, en 12 días de guerra hubo 30 muertos en Israel, lo que es tremendo, lo que es duro, pero es una cifra completamente diferente gracias a los sistemas de defensa únicos en el mundo que tiene Israel y que yo creo que eso fue lo que salvó quizás decenas de miles de personas. Si no, nos encontraríamos con una situación muy distinta y gracias también a la ayuda norteamericana. Había aquí sistemas THAAD de defensa antimisiles con soldados norteamericanos colaborando y ayudando a Israel. Eso también fue muy importante. Y cuando pienso en los años 90, cuando Hamas lanza atentados suicidas contra Israel, simplemente para matar el proceso de paz, para impedir la creación de un Estado palestino que en ese momento se estaba negociando y para ellos eso es un sacrilegio. Ellos quieren un Estado islámico, la gente tampoco sabe eso. Ellos quieren, yo entrevisté a todos los líderes de Hamas, todos menos uno, para ser exacto, entre ellos el fundador, Ahmed Yassin, y siempre me decían, nosotros no queremos un Estado laico palestino, queremos un Estado islámico en toda la región y queremos eliminar a Israel. Ellos nunca lo escondieron, de la misma manera que los iraníes no esconden su intención de querer borrar Israel del mapa de una forma o de otra, con armas nucleares o con misiles o con lo que puedan hacerlo. Ese es su objetivo. O sea que lo mismo que hizo Hamas en los años 90, volvió a hacerlo ahora, matar la opción de negociación en esa época y ahora matar la paz con Arabia Saudita. ¿Será que estos grupos tendrán el mismo peso que tenían antes? Yo espero que no, porque quizás ya se merece en esta región que empiece una era con un poco más de paz. Y ojalá que así sea. Aquí el presidente, cuando terminó la participación en la OTAN y habló de diferentes puntos, mencionaba que hay un acuerdo allí, Irán no puede tener armas nucleares, pero sin embargo dejó la puerta abierta para sentarse en lo que son las negociaciones, ¿verdad? Y el cambio de régimen es algo que no está en el papel, pero sí está en la mente y es algo que se estaría como visualizando, teniendo en cuenta lo que mencionabas también de lo que conversas con las personas ahí adentro. Pero ¿cómo se produciría si es que se llega a llevar a cabo ese cambio de régimen en Irán?
Para cambiar un régimen en cualquier país del mundo hace falta dos condiciones. La primera es que quede el país avalado, tocado, de alguna manera, sobresaltado. Y esto, obviamente, después de estos 12 días ocurrió. Tú imagínate lo que es un joven iraní hay muchos jóvenes en Irán. En Irán hay un 55% de la población, o sea, más de la mitad, son gente entre 15 y 40 años. Es una población muy, muy joven que no le gusta este régimen dictatorial oscuro de los ayatolás, sobre todo las mujeres. Las mujeres son las más reprimidas porque no les dejan hablar con un hombre que no sea de su familia. Si habla con un hombre extraño en la calle, puede ser arrestada. Si tiene un pelito fuera del velo, es llevada a la policía. O sea, hay una situación de represión tan grande que ellos sueñan con un cambio. Y de hecho nosotros sabemos que el régimen de los ayatolás está apoyado por entre 10 y 15 millones de los más de 90 millones de habitantes que hay allí. Perdón, no 10, 15 millones, sino 10, 15%, que no está muy lejos de lo que dije. O sea, hay unos millones de personas que viven del régimen, pero son una minoría. La mayoría quiere un cambio, pero le falta el segundo punto, que es la organización política. No hay organización porque es un régimen muy brutal y hemos visto lo que pasó en la cárcel que Israel bombardeó, la cárcel Evin, que está llena de activistas políticos que quieren un cambio y que hemos visto el tipo de torturas que ellos han pasado, el tipo de violaciones, de cosas realmente horribles. Y la pregunta es, ¿va a surgir esta alternativa política? Yo te puedo decir que ayer después de que fueron ahorcadas varias personas en las calles acusadas de ser colaboradores de Israel en Teherán, la gente gritaba en la calle Reza Pahlavi, que es el nombre del hijo del Shah, del antiguo líder de Irán. ¿Es esto suficiente? No me parece. Pero sí que hay personajes dentro del régimen, como el antiguo presidente Hassan Rouhani, que quieren una reforma, no quieren una revolución, pero quieren cambiar desde dentro el régimen. Alguien le llamó a este Rouhani, antiguo presidente, el posible Gorbachov de Irán. ¿Será que él tendrá la fuerza para hacerlo? En este momento con Ali Khamenei en el refugio. El hombre tiene miedo de su sombra, casi no sale de allí, por lo menos una semana. No, nadie le vio. Con toda esta situación, el presidente del país que tiene menos poder que Ali Khamenei, Pezeshkian, que es un hombre un poco más abierto que Ali Khamenei, que es un tipo mesiánico, apocalíptico, fanático. Este Pezeshkian es un hombre más joven, un poco más del mundo actual, aunque viene del régimen, obviamente. ¿Quién sabe lo que puede llegar a ocurrir? Yo creo que podemos ver en los próximos meses, años, movimientos dentro de Irán, que es un país gigantesco, hay que entender, es un país de 92 millones de personas, 5.500 kilómetros de frontera, 2.500 de frontera marítima, es un país grande, es una potencia, es un antiguo imperio, todo puede ocurrir. Claro. Y esperemos por los iraníes que puedan llegar. Un gran estudioso de Princeton me dijo una vez, hace años, Bernard Lewis, me dijo que en el futuro Irán será Turquía y Turquía será Irán. O sea que habrá, según él decía, una democratización en Irán. En el pasado Israel e Irán tenían relaciones muy buenas. Había vuelos entre Tel Aviv y Teherán, había hombres de negocios de los dos países trabajando en los otros países, había israelíes. Yo tengo un amigo que nació en Teherán mientras su padre trabajaba allí hasta en los años 70. En cualquier caso, todo esto no es imposible que se vuelva a repetir, pero aún estamos en el medio del proceso.
Claro, y ojalá que así sea. Y ya sé que tenemos que irnos a la pausa, pero esta más que me gustaría preguntarte, porque mencionabas que muchos de estos miembros de Hamas o de Hezbollah están huyendo del país, yéndose hacia América Latina. ¿Y eso qué implicación puede tener para América Latina? Porque para nadie es un secreto la presencia de Irán en Venezuela, por ejemplo, y todo lo que implica para algunos regímenes aquí como Nicaragua también. ¿Qué significará esto para América Latina? Que yo sepa, hay decenas de miles de iraníes que recibieron nacionalidad venezolana y de otros países en América Latina en los últimos años. Me pregunto qué va a ocurrir con ellos ahora. Yo creo que es un peligro. Yo recientemente estuve en Brasil, en Argentina, en Uruguay, me encontré con autoridades y les dije, señores, yo creo que ustedes tienen que darle una prioridad a esto. No sería la primera vez que Hezbollah, impulsada por Irán, hizo atentados terroristas en América Latina. Lo hizo en Buenos Aires contra la comunidad judía, la AMIA, y contra la Embajada de Israel. Muy, muy graves. No descartaría algo así en el futuro. Hay que actuar y hay que colaborar y hay que intercambiar información porque creo que el tema del terrorismo es una de las amenazas globales importantes que debe ser tratada por todos. O sea, cerrar los ojos aquí no vale. Yo creo que es una obligación de los gobiernos y de los servicios de seguridad de América Latina de estar muy atentos a estos fenómenos. Pues Enrique, muchísimas gracias por este contacto y esperamos seguir contando con tu expertise para seguir analizando un poco más lo que pasa en este conflicto. Buen día. A vosotros, un gusto. Igual. Es Enrique Zimmerman, periodista y corresponsal en Medio Oriente, con nosotros a esta hora. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.